Hola, yo soy Larry Dark Horse y te doy la bienvenida a este canal y a esta sección Relatos. El día de hoy te traigo varios relatos. Advertencia: si eres una persona susceptible a sugestionarse con el tema paranormal, te pido que tomes estas historias como mero entretenimiento. O si no, también puedes consumir otro tipo de contenido en esta plataforma. Sin más, comencemos. Las historias que hoy te traigo son historias que me fueron narradas por sus protagonistas, las cuales fueron reales. La primera historia es Las Guajolotas. Aquí en México, a los pavos se les dice guajolotes y a las hembras del pavo guajolotas, ya que utilizaré este término a lo largo de esta historia. Esta historia me la compartió un compañero del trabajo, el cual es un señor grande, y me narró lo siguiente. Cuando era un adolescente, mis padres y yo nos fuimos a mudar al pueblo de donde era originaria mi abuela, ya que ellos se habían esforzado en poder comprar un terreno y hacerse de una casa. Era una colonia que apenas empezaba, estaba a las orillas, no estábamos totalmente desconectados de la civilización, pero había mucho campo en esa zona. Nuestra casa estaba rodeada, tanto a los lados como por detrás, de sembradíos, de campo, y si uno se atrevía a caminar más por el sendero o el camino, llegaría a las faldas del monte. También teníamos vecinos, pero eran casitas que estaban de un lado y a otro, muy distanciadas, y a considerarse hasta un tipo de ranchería aquel lugar. La casa que mis padres habían construido era de cemento, pero las de nuestros vecinos eran más rústicas, o como decirlo, un poco más sencillas, ya que algunas inclusive solamente estaban forradas con lámina de cartón, al igual que sus techos. Cuando nos mudamos era el mes de septiembre, y como tenía yo primos, nos las pasábamos jugando, tronando cohetes, como aquí se dice en México. Lo que hacíamos era hacer explotar un tipo de fuego artificial llamado o conocido mejor como cañones, el cual es un cilindro que en su interior tiene pólvora compactada y en el medio de él sobresale una corta mecha, la cual al encender hay que arrojar rápidamente para que este tipo de explosivo o fuego pirotécnico no te llegue a dañar la mano, ya que su explosión y ruido es muy fuerte. Y así pasábamos los días jugando con los primos. Un día mi abuela llegó a la casa de visita y nos obsequió dos guajolotas negras. La intención de mi abuela era que decía que ellas se iban a encargar de evitar que cualquier alimaña o insecto rastrero o culebrilla pudiera entrar a la casa, ya que ellas se la comerían. Nosotros, tanto mi madre como yo, cuidamos de esas guajolotas. Y una de las tareas que mi madre me mandaba hacer cada día al caer la tarde era ir a recoger las guajolotas y encerrarlas en su gallinero, y así evitar que se perdieran, no las robaran o algún animal salvaje, como algún coyote, las devorara. Pasaron los días y fuimos conociendo a los vecinos. Como a 500 metros de nuestra casa, no tenía mucho que se había ido a vivir una muchacha del pueblo, la cual había sido exiliada por su familia, ya que había deshonrado el nombre de ella.
pues había salido embarazada y había dado a luz a un bebé. Así que su madre la mandó lejos, afuera del pueblo. Esta muchacha, como pudo, se hizo de un pequeño jacalito y ahí ella cuidaba a su hijo, ya que su novio había huido del pueblo, evitando así sus responsabilidades. Mis primos y yo aquella tarde seguíamos jugando y iban a ser cerca de las 7 de la noche y mi madre me recordó que tenía que meter a las guajolotas. Le invité a mis primos a que me ayudaran a buscarlas y no las encontrábamos por ningún lado. Ya obscurecía y uno de ellos dijo: mira, están allá arriba, sobre ese árbol pirul, el cual era un árbol muy alto y grande. Pero lo curioso es que estaba muy lejos, justo enfrente de la casa de esta chica. Así que fuimos corriendo para no, para que no nos terminara de caer la noche. Les comenzamos a lanzar piedras y hacer ruido para ver si así lográbamos que bajaran. Pero como no tuvimos resultados, uno de ellos dijo: mira, todavía tengo cañones, ¿qué tal si se los aventamos? Nos pareció a todos buena idea, y así que comenzamos a encender los cañones, y calculando justamente el momento en que iban a explotar, los aventábamos. Y, y este tipo de petardo explotaba a un lado de estas aves, pero lo único que hacían era cubrirse con sus alas. Así que, después de varios intentos, uno de ellos dijo: esto ya no me está gustando, ya que veíamos más grandes a estas guajolotas de lo que recordábamos. Con un sentimiento extraño, nos regresamos cada quien para su casa. Mis primos se acompañaron al pueblo y yo me quedé en casa de mis padres. Mi madre me preguntó que dónde había estado y por qué me había tardado tanto, y le conté todo lo que te había narrado. Así que le dije: mamá, no creo que les pase nada. Si nosotros no pudimos bajarlas de allá arriba, no creo que les pase nada. A la mañana siguiente, antes de que vislumbrara los primeros rayos del sol, atrás de nuestra casa se comenzaron a oír los ruidos de nuestras guajolotas. Yo rápidamente salí a ver y en efecto eran nuestras guajolotas. Pero, como te mencioné, notaba que no eran tan grandes como las que habíamos visto en el árbol. Y también venían en otra dirección. Me fui a asomar hacia aquel árbol que estaba como a 500 metros de nuestra casa. Y en efecto, ya no había nada. Así que supuse que sí eran nuestras pavas. Conforme avanzó el día, mi abuela llegó de visita y le conté lo que habían hecho sus guajolotas. Ella escuchó atentamente mi historia y después me dijo: sabes, lo que tus primos y tú vieron anoche no eran mis guajolotas, eran un par de brujas que querían llevarse al niño de esta muchacha, ya que todavía no había sido bautizado. Solo que ustedes lograron ahuyentarlas o evitar que hicieran su perverso plan. Segunda historia: la cosa blanca. Esta historia también me la contó otro compañero, el cual es una persona no muy grande, como si acaso de unos 40 años de edad, y me narró lo siguiente. Cuando era un estudiante,
En el pueblo en donde yo vivía, solamente había, si acaso, 2 cibercafés. Así que, para poder hacer las tareas del colegio, pasaba uno de ellos. Mi padre, que ya sabía que luego estaba yo ahí encerrado, haciendo tarea, él pasaba después del trabajo y preguntaba si me faltaba mucho. En aquella ocasión hizo la misma rutina. Se asomó si no estaba yo ahí en el cibercafé y al ver que en efecto estaba ahí, me preguntó si me faltaba mucho, ya que eran las 8:30 de la noche. Le dije que me iba a apurar, ya que tenía que terminar un proyecto para la escuela. Él me dijo, me voy a adelantar. Nosotros también vivíamos cerca del pueblo. No estábamos muy alejados, si acaso 1000 metros adelante de lo que era la última casa. Era un lugar tranquilo, así que no nos daba pendiente. Nada más que mi padre, cuando veía que alguno de nosotros, de los miembros de la familia, tardaba en subir, bajaba con su bicicleta para encontrarnos en el camino. En aquella ocasión me dilaté más de lo que pensaba y ya casi salí cerca de las 10 de la noche. Me apuré, apreté el paso y me dirigí a casa. Y para lograr llegar lo más antes posible, decidí tomar un atajo, el atravesar unos terrenos, ya que el camino se torcía y de esa manera, agarrando ese atajo, podía seguir en línea recta. Teníamos que atravesar 2 terrenos de aproximadamente 100 metros de largo cada uno, y así nos ahorrábamos unos cuantos minutos. Como bien te mencioné, habían sembradíos y ya era de noche. Era por estas fechas, octubre. Ya habían levantado algunas siembras, algunas cosechas, así que estaba muy despejado el campo. Al ir caminando por ese sendero, conectaba con otros caminos, uno que rodeaba el pueblo y otro que llevaba hacia más terrenos a campo abierto, el cual era el que me dirigía a casa. Apresuré el paso y a mitad de estos 2 terrenos comencé a ver a lo lejos una figura blanca que se dirigía en esa encrucijada. Yo al momento creí que era mi papá que bajaba en bicicleta, ya que él tenía una chamarra blanca. Comencé a correr y a dar de gritos y decirle, papá, papá, aquí estoy, soy yo, para evitar que se fuera por otro lado y nos cruzásemos. Así que, conforme yo iba avanzando y como ya conocía muy bien ese sendero, no había probabilidad de que me cayera o tropezara. Pero yo mantenía mi vista a esa figura y conforme yo me iba acercando y esa cosa iba avanzando, pude ver sus detalles claramente. En primer lugar, era algo que iba flotando a 1,5 metros del suelo, del tamaño de una persona, y la figura era el de una persona. Para que te hagas una idea bien clara de lo que vi, fue esto. Es como una persona que extendiera sus brazos a los lados, haciendo una especie de cruz, pero muy inclinados hacia atrás, sus piernas muy juntas y estiradas. Pero lo que me llamó la atención de esta cosa, de este ente o espectro, es que estaba envuelto en una sábana blanca que cubría en su totalidad desde los pies hasta la cabeza. Los brazos también estaban envueltos con esta misma tela, pero era una gran sábana blanca y el resto de ella revoloteaba tras la figura.
Como lo vi de frente, vi todos estos detalles. Yo al momento quedé pasmado. Y esa cosa se metió en un terreno recién cosechado, el cual inclusive los dueños habían barbechado, perdiéndose al fondo entre unos árboles. Yo busqué lógica, no era alguien a caballo ni a bicicleta, así que un terror me inundó todo mi ser. Y los últimos metros que faltaban, si acaso unos 200, los recorrí más rápido que nunca. Llegué a casa todo agitado y mi padre solamente alcanzó a preguntarme, ¿qué tienes? Yo le dije, mira, acabo de ver esto y esto. Solamente su respuesta fue, ándale, sigue llegando más tarde. Espero que este formato de historias te haya gustado. Tómalo como entretenimiento, pero me fueron contados por sus protagonistas. Quise hacer breve este video, pero si quieres una colección más larga de historias paranormales, puedes dejarlo en la caja de comentarios. Yo soy tu amigo, Larry Dark Horse, y te doy las gracias por llegar hasta esta parte del video. Te deseo que tengas un excelente día, tarde o noche.